corazón y ser técnicos profesionales en todo momento, ¿no? Bueno, a partir de ahorita, pues ya vamos a realizar la presentación de la ponencia. Ya en este momento estoy grabando, ya activé la grabación. Pues vamos a dar por iniciada esta ponencia el día de hoy. Y pues vamos a dar inicio, ¿no? Como es el protocolo, siempre el protocolo, la grabación. Les envié la ponencia, es que tengo dos opciones, se las mando directamente cuando me cae en el Drive, se las envío y tienen acceso nada más ustedes cuando la quieran ver. Y la otra también es de que algunas ponencias las subimos a YouTube, pero tienen acceso restringido nada más para los alumnos. Y a veces creo que se hace un poquito más factible subirla por YouTube porque es más, como que es más práctico, ¿no? Vamos a realizar la presentación. Y ustedes me dicen en el momento que si alcanzan a visualizar toda la presentación, si me escuchan bien y se ve bien, ¿verdad? Sí, todo bien. ¿Alguien me puede apoyar si se ve bien y se escucha bien? Sí, todo bien. Sí, se ve bien, Lick. Ok, entonces estamos todo bien, ¿va? Sí, al 100. Ok, bueno, entonces vamos a continuar con habíamos dicho, manejaba en 3 clases esta clase de introducción a la psicología. No pretendemos ser psicólogos, pero nosotros debemos de ser natos en la cuestión de el psicoanálisis, en la cuestión de nuestros elementos en todo momento. Hay un dicho tal vez en seguridad que se maneja que nosotros debemos de saber hasta qué piensa el guardia. Entonces nosotros al estudiar esto, al analizarlo, nosotros vamos a tener esa visión y ese conocimiento. Y si ustedes pues se dedican a hacer más investigaciones, pues es obvio que su repertorio y su conocimiento va a ser enorme, ¿no? Y al final del día es una satisfacción que nosotros logremos dejarlos inquietos en la cuestión de que surja la investigación sobre ustedes. Tal vez algunos de ustedes ya lo hayan haber estudiado en sus temarios, tal vez sepan hasta más que nosotros en esta cuestión. Nosotros lo único que queremos es recopilar y sintetizar lo más importante y los puntos claves de estos trastornos de personalidad, trastornos mentales. Por eso lo dividimos de la clase de terapias vamos a hablar un poquito del psicoanálisis y de algunas otras posturas psicológicas de terapia, porque en su momento tal vez nos pueden servir, tal vez en el hogar, tal vez en el trabajo, tal vez hasta con relaciones interpersonales. Es un conocimiento que nosotros lo englobamos, que es un conocimiento integral. Y como buenos líderes, el liderazgo no nada más es que yo me pare en mi empresa puntual, a la mera hora, bien vestido, bien boleado, rasurado y ponga yo el ejemplo. El liderazgo, para que surja efecto en todos los niveles, nosotros debemos de reflejarlo en todos los lugares donde nosotros nos paremos, donde nosotros estemos. En nuestro liderazgo y nuestro carácter debe de ir encaminado siempre a una ética profesional y a las buenas costumbres, entre muchos otros buenos hábitos y algunas buenas costumbres en el área familiar, social, laboral, económica, etcétera. Nosotros debemos de reflejar ese liderazgo porque así va a agarrar más fuerza. Va a ser una cuestión integral que nosotros estemos proyectando nuestro liderazgo y sobre todo, pues también una cuestión interna. Recordemos que como analistas de seguridad patrimonial, analizamos cuestiones endógenas y exógenas, agentes exógenos y endógenos. Entonces nosotros también en esa cuestión debemos de sentirnos bien, pensar bien y estar bien con nosotros mismos para que nosotros proyectemos una buena energía positiva
y en automático vamos a ser muy atractivos en la cuestión del liderazgo, ¿no? Trastornos mentales. Un trastorno mental se caracteriza por una alteración clínicamente significativa de la cognición, la regulación de las emociones o el comportamiento de un individuo. Por lo general va asociado a angustia o a discapacidad funcional en otras áreas importantes. Hay muchos tipos diferentes de trastornos mentales. Aquí lo más importante es que esa discapacidad funcional en todas las áreas nos va a dar una afectación en la cual no nos vamos a desarrollar como una persona normal. Vamos a tener ciertas limitaciones para nosotros desarrollar ciertos trabajos, ciertas actividades en las cuales si se agrava el trastorno de personalidad nos va a aislar en una cuestión en la cual vamos a caer en una depresión crónica o en una angustia crónica en la cual vamos a necesitar la intervención de un psiquiatra y también a la par de un psicólogo para poder ir saliendo de esta cuestión. Hay personas que pueden vivir una vida normal y plena, asimilada a la demás colectividad, pero en algunos casos sí es muy difícil porque deben de estar diagnosticados con fármacos constantes, en las cuales y sin ayuda de grupos de autoayuda, de psiquiatra y de psicólogo, pues muy difícil va a poder trascender este tipo de personas, estos tipos de trastornos. También se denominan problemas de salud mental, aunque este último término es más amplio y abarca los trastornos mentales, las discapacidades psicosociales y otros estados mentales asociados a una angustia considerable, discapacidad funcional o riesgo de conducta autolesiva. Pues en esta cuestión va a perjudicar, tanto me va a perjudicar a mí como puede perjudicar a otras personas, puede perjudicar a la familia o en el círculo en el cual se encuentre, ¿no? Como volviendo al el ejemplo que les ponía, si se resulta que esta persona tiene un trastorno de personalidad o un trastorno mental, pues ya está poniendo en riesgo el servicio, el patrimonio, su integridad física de él y de la persona agresora, porque no tiene control de impulsos y tiene un índice de alto de violencia en lo cual lo único que hace es que ataca con violencia. Entonces, estas personas al tener trastornos mentales, pues tienen esa discapacidad funcional y es un riesgo de conducta que puede lesionarse él mismo, puede lesionar a otra persona y pues es algo que no se nos puede salir de control porque recordemos que hay servicios y hay clientes extremadamente muy exigentes y la verdad que hay servicios extremadamente muy bien pagados en los cuales pues el cliente es muy exigente o el administrador. Entonces no nos podemos dar el lujo por una negligencia, por una omisión o porque se deje de llevar por el corazón el reclutador o el psicólogo que haga las pruebas en esta cuestión. Por eso nosotros al tener este conocimiento reforzamos, apoyamos, coadyuvamos o trabajamos tal vez en un equipo interdisciplinario con psicólogos dentro del área de reclutamiento. Hoy en día pues se está ocupando mucho el criminólogo en esta cuestión también de áreas de reclutamiento. Yo estuve participando aproximadamente un año en esta área y pues también la dominamos, la conozco, he estado y pues ahora sí que desde la parte técnica, intelectual y de la propia experiencia es lo que les estoy transmitiendo, ¿no? Esta nota descriptiva se centra en los trastornos mentales según se describen en la 11ª revisión de la clasificación internacional de enfermedades IE-11. Nosotros tenemos, o más bien, una situación avalada internacional en trastornos de personalidad y trastornos mentales es el CIE-10 y actualmente pues el CIE-11, el DSM-5 y el DSM-6, por si ustedes quieren informarse más y sobre todo ilustrarse más, pues les va a servir muchísimo como especialistas en seguridad patrimonial. La psicología está en todos lados, en todas las áreas, en la vida personal, familiar, laboral, en todos lados está esta cuestión, aunque es una cuestión a veces muy subjetiva como la criminología, pero al final del día pues pega y se trabaja en la parte objetiva en muchos ámbitos y áreas, ¿no? 19 trastornos mentales de DSM-5,
Son muchísimos, no los vamos a ver todos, es muy corto el tiempo. Trastornos del neurodesarrollo, trastornos psicóticos, trastorno bipolar y relacionados, trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo y relacionados, trauma y trastornos relacionados con estrés, trastornos disociativos, trastornos somáticos, trastornos alimentarios, trastornos del sueño, vigilia, disfunciones sexuales, disforia de género, trastornos del control de impulsos, trastornos por uso de sustancias y adictivos, trastornos neurocognitivos, trastornos de personalidad, trastornos parafílicos. Los trastornos de personalidad, muchas ocasiones hay grupos de autoayuda, de relaciones interpersonales, de relaciones destructivas, de alcohólicos anónimos, grupos de coach, de PNL, etcétera. Muchas ocasiones todos estos grupos de cuarto y quinto, todos estos grupos trabajan con debilidades humanas y con emociones, ¿no? Y algunos o la mayoría tienen trastornos de personalidad. Muchos logran brincar con terapia grupal o psicoterapia o su programa integral que llevan. Posteriormente, muchas veces, a veces se les detona o se les desarrolla del trastorno de personalidad un trastorno mental, y estos tienen algunos derivados. Hablo esto porque estos grupos le llaman debilidades humanas a depresión, ansiedad, angustia, desesperación, entre algunos otros. Esos derivan emociones y las cuales derivan algunos malestares que se pueden volver crónicos. Puede surgir esa cuestión de la aparición de trastornos de personalidad encaminados por una cuestión genética o que se desarrolla una cuestión genética y surge un trastorno mental. Pero en estas soluciones alternativas, pues viven algunas veces una vida normal, entre comillas, y se desarrollan en muchos ámbitos de su vida personal como una persona funcional, ¿no? Entonces, no es algo así como que podamos decir, pues ya no tienen salvación o ya no se puede. Por eso la próxima clase la dedicamos nada más en esa cuestión, porque pues es un tema muy especial, muy profundo y algo muy extremadamente interesante. Nos vamos a centrar ahorita nada más en trastornos mentales más comunes, trastornos de ansiedad, trastornos del estado de ánimo, trastornos del desarrollo, trastornos de la conducta alimentaria y trastornos psicóticos. Muchas veces, cuando uno ingresa al área de seguridad patrimonial en una empresa de seguridad privada, en el área de reclutamiento, muchas veces, antes pues nada más un psicólogo, hoy en día pues están ocupando criminólogos. Lamentablemente no hay unos reforzamientos en la cuestión del conocimiento de capacitaciones como estas, en las cuales se les vaya orientando y se les vaya dando una línea a trabajar para que se trabaje bajo propósitos y bajo objetivos eficientes y sobre todo tener una calidad en el centro de reclutamiento. Muchas veces se basan más en la estadística, en la cual debes de trabajar por metas en las cuales contrates 100, 200 al mes y te dan bonos, pero no se contrata, no se contrata en el área de reclutamiento para alcanzar un nivel efectivo, eficiente, eficaz para la forma de reclutamiento. Por eso estas clases son extremadamente buenísimas, son máster, son dedicadas especialmente para que nosotros seamos especialistas en el área de reclutamiento y no dejemos pasar por alto ninguna anomalía y ninguna cuestión que nosotros veamos anormales referente al comportamiento humano, porque puede haber alguna desviación en la cual podamos nosotros estar dudando, pero por la necesidad de contratar personal, porque nos está exigiendo el jefe de reclutamiento, el coordinador de reclutamiento, porque el área operativa necesita cubrir cierta cantidad de elementos, 50, 100 en un mes, en 2 meses, pues vamos a estar contratando a diestra y siniestra. Cuando uno es ya máster en la cuestión de reclutamiento y tienes tu bolsa de trabajo o tu
tu agenda donde tú tienes posibles candidatos o aspirantes o tienes un buen repertorio, bueno, de agenda de contactos, pues puedes trabajar en esa cuestión y ya dominas plataformas y lugares de reclutamiento en las cuales se te hace más fácil, pero ya puedes usar otro tipo de técnicas y trabajar bajo ciertos lineamientos de bonos, de productividad, etcétera. Por eso estas capacitaciones, estas ponencias, pues no las dan en cualquier centro de capacitación y los capacitadores nomás de todas estas 4 clases que vamos a ver, lo resumen en una sola clase y pues al final del día el alumno se queda igual, ¿no? Y lo que nosotros pretendemos es tratar de abarcar lo más que se pueda, más prácticos, poniéndonos en acción y sobre todo que se lleven los puntos claves para posibles investigaciones, para que cuando ustedes estén en el campo de la acción, todo lo que han aprendido, pues en cierta manera les va a servir muchísimo, porque en cierta manera, pues no nos conviene dejarles leer 2, 3 libros a la semana y que hagan ensayos. Es muy tedioso en cierta manera el sistema tradicional académico. Nosotros tratamos de ser más prácticos, más accesibles, ¿no? Vamos a centrarnos en estos trastornos el día de hoy. Trastorno de ansiedad. La ansiedad es una reacción natural ante situaciones de incertidumbre o estrés, pero los factores biológicos y ciertos rasgos de personalidad o circunstancias pueden provocar también que la ansiedad se convierta en una patología, produciendo además un riesgo para la salud. En muchas ocasiones, si no se trabaja a tiempo, la ansiedad puede surgir que se vuelva una patología, se vuelve un trastorno de personalidad o un trastorno mental, en la cual pues, no se le detectó, no se le neutralizó, no se desinhibió todas esas fuerzas que conllevan a esa persona que sea una persona extremadamente ansiosa. Y hay personas muy ansiosas que desde el momento que entran al área de reclutamiento las observamos. Esta técnica de observación es muy importante porque nosotros somos en esa cuestión psicólogos natos que debemos de estar observando en todo momento, desde el elemento hasta el director debe de estar en esa práctica de esta técnica inconsciente de la observación. Ves si una persona está muy ansiosa, muchas veces pasamos horas en el área de reclutamiento, pues estás viendo, está muy inquieto, muy parlanchín, rompe hojas, está rayando la libreta, etcétera. Son señales de cuadros de ansiedad, tal vez en mínimos, tal vez en grandes, ¿no? En gran escala, pero al final del día son producidos por un estrés y es entendible muchas veces porque no encuentran trabajo, porque los han rebotado, o muchas ocasiones después de la pandemia surge que hay muchas personas que ingresan a las áreas de seguridad y no teniendo la experiencia, no teniendo el más sentido común para qué se están contratando. Yo siempre en mis capacitaciones siempre hago una mención, a lo mejor muy drástica, muy sarcástica o muy grotesca. La seguridad no es para aficionados. Por eso mismo, cuando uno ve que los tienes en la sala de espera, en reclutamiento, pues vas viendo y vas observando ciertos comportamientos que no son tan inusuales en una persona normal. Es obvio que después de 2, 3, 4 horas, pues ya la persona se va a poner un poco inquieta, ¿no? Pero hasta cierto punto va a ser algo normal. Por las circunstancias también nos dice la definición que pueden ser por cuestiones biológicas y también por rasgos de personalidad. Entonces, la ansiedad es una reacción natural en la cual se le va a empezar a detonar en menor o en mayor escala dependiendo el tratamiento que se le dé, ¿no? Existen diferentes tipos de trastornos de ansiedad y además es una de las enfermedades mentales más comunes, ya que afecta la salud mental de un porcentaje muy elevado de la población. Uno muy conocido es el trastorno obsesivo compulsivo, el TOC. Los pacientes que sufren trastornos de ansiedad pueden verse impedidos en distintos campos de su vida cotidiana y social, como por ejemplo problemas para dormir, síntomas de depresión, entre otros. Se ha de identificar cuanto antes qué tipo de trastorno de ansiedad
se sufre para que los profesionales de salud puedan tomar medidas, evaluar el riesgo y realizar un plan de tratamiento para el paciente. Imagínense que esta persona va a ser contratada en el área de operativa y va a ser contratado como un guardia armado. Muchas veces el reclutador se deja llevar o se impresiona que aquella persona ya fue ex militar y ya fue ex policía, trae experiencia y trae cartas de recomendación. Pero a la hora de estar analizando, estar interpretando las pruebas y estar en la observación directa con este personaje, pues vas viendo algunos cuadros de ansiedad muy inusuales o muy resaltados, pero ahí debe de haber un foco rojo porque la ansiedad puede provocar que esta persona sea obsesiva compulsiva. Entonces, es un riesgo elevado, muy grande el sumarle un arma a esta persona porque le estás dando el tiro de gracia, porque en cierto momento, si analizamos más índices de riesgo social, pues te va a detonar un foco rojo en el cual vas a decir pendientes con su contratación. Nosotros le hablamos, que es lo más inusual que se hace, ¿no? Y pues dice la definición que hay varios tipos de trastornos de ansiedad, por eso es importante el tratarlos, el disinhibirlos, el intervenirlos, el detectarlos. Y pues si no llega a una ansiedad crónica, pues sabemos que hay muchas maneras de desestresarse. Hay personas viendo películas, haciendo ejercicios, haciendo lo que más te guste, te agrade, pasar un día con la familia, etcétera, puede disinhibir un poco estos tipos de grados de ansiedad, ¿no? Existen distintos tipos de trastornos de ansiedad, algunos de ellos son ataques de pánico, trastornos fóbicos como la agorafobia o la fobia social, trastorno obsesivo compulsivo, trastornos por estrés postraumático, trastornos de ansiedad generalizada. Los arriba indicados son los trastornos de ansiedad más comunes, que a su vez estos cuentan con subtipos y distintos desarrollos según los síntomas que padecen las personas. Pues es esa cuestión de que va de menos a más, esos ataques de pánico en los cuales se va a empezar a sentir inquieto, intranquilo y va a presentar algunas fobias y le va a ocasionar que sea una persona compulsiva y obsesiva y sobre todo pues sus relaciones interpersonales van a estar fracasadas, no va a tener una buena comunicación asertiva, no va a estar tranquilo y no va a conciliar el sueño, no va a tener paz. Eso le va a ocasionar muchos problemas en el área familiar, laboral, social y económica, pero si esta persona llega a darse cuenta o a pedir ayuda o a aceptar su problema o su enfermedad, puede que sea un paso hacia adelante para empezar a buscar alternativas de solución y mitigar o neutralizar este tipo de ansiedad y por ende va a llevar una vida pues un poco más llevadera, ¿no? Otro trastorno es el trastorno del estado de ánimo. Los trastornos del estado de ánimo, por ejemplo, son uno de los subtipos de enfermedades mentales graves más comunes y complejos de tratar, ya que los factores a los que nos enfrentamos son diversos. También son conocidos como trastornos afectivos. Dentro de los trastornos del estado de ánimo cabe destacar lo siguiente. Pues aquí vemos ese trastorno del estado de ánimo. Nos dice que es muy complejo porque esos estados de ánimo van a subir y van a bajar, va a estar contento, va a estar de malas, va a estar riendo, va a estar triste, va a estar en una cuestión neutral y muchas veces, a veces nosotros decimos, bueno, es que es muy voluble, es que no se te puede decir nada porque te molestas o un chascarrillo o una cuestión hiriente lo puede ofender o lastimar o viceversa, una cuestión motivadora puede lastimar a esta persona, pero no es con la intención de hacerlo porque le está haciendo una cuestión positiva, motivadora, pero lo va a tomar a mal por su estado de ánimo, ¿no? Dice que son los diversos tipos o los factores internos o externos que engloban este trastorno, pues son diversos. Es muy complejo el estar analizando cuáles son los detonantes de estos estados de ánimo que bajan y suben, ¿no? Una cuestión en la cual pues tiene la habilidad afectiva, ¿no? Sube, baja, sube. Y también lo vemos mucho en esa cuestión afectiva, y a veces tal vez a alguien le ha tocado tener en algún momento una relación de pareja en la cual pues sí te quiero, te odio,
pero a la vez te quiero, pero a la vez te amo, pero a la vez estoy resentido. Entonces, una cuestión de estado de ánimo que sube y baja, estire y afloje, pues no es algo muy recomendable para nadie en una cuestión de relaciones interpersonales. Imagínenselo en una cuestión laboral en la cual, pues ahorita estoy tranquilo y sí estoy en el trabajo y no falto y mañana falto y pasado, pues me sentía mal y falté y al otro día, llega temprano, está al 100, pero en cualquier momento del día, pues te dice que no puede llevar las consignas tal y como es el protocolo, pues es muy difícil que mejor se retire del servicio y mañana se presenta. O sea, es una persona, vamos observando, que tal vez tenga este trastorno del estado de ánimo porque pues está arriba y abajo sus emociones, su temperamento, sus emociones positivas y negativas, está una cuestión muy extremadamente incontrolable, ¿no? Trastorno bipolar, trastorno depresivo. Los factores del trastorno depresivo o depresión muestran una gran comorbilidad con los trastornos de ansiedad, presentando en muchos casos cuadros conjuntos. No podemos olvidar mencionar el trastorno por estrés postraumático. Algunas personas presentan después de haber vivido o presenciado un acontecimiento impactante, terrorífico o peligroso. El estrés postraumático es después que el individuo ha enfrentado situaciones o circunstancias muy extremadamente estresantes en las cuales pierde de control sus emociones y en la cual pues no encuentra alguna salida, alguna alternativa o solución en su mente, en su entorno, en la cual va a vivir un estrés muy grave y se le va a formar esa cuestión del cuadro de estrés postraumático y posteriormente va a sufrir de cuadros de estrés periódicos extremadamente con pánico, con estrés y depresiones, en los cuales no se va a sentir muy bien esta persona. Por ilustrar el ejemplo, en el terremoto del 85 en la Ciudad de México, la mayoría de las personas sufrieron estrés postraumático. Aquellas personas que la sacaron de escombros, aquellas personas que vivieron en la Ciudad de México esa cuestión de estar bajo un estrés extremadamente violento, en la cual pues no era una cuestión que tú ya traías una experiencia vivida en la cual encuentres una toma de decisión o de respuesta a esa situación. Por muy sobrio que estuvieras o con madurez emocional o muy capacitado intelectualmente en varios puntos de endógenos, o en situaciones de inteligencia emocional, pues se salía de control y se sale de control porque es una cuestión que no lo prevés, no lo piensas, no lo reaccionas, sino que lo estás viviendo y en ese momento pues estás bajo mucha tensión, ¿no? Es como los que hemos estado, los que han estado en algún tiroteo, que han pertenecido a las Fuerzas Armadas o a la policía o simplemente en algún asalto, pues lo vemos, ¿no? Como en ese momento sufrimos de mucho estrés en su momento porque estamos en la incertidumbre de no sabemos lo que va a pasar, ¿no? En ese momento el pensamiento viaja a 1000 por horas y ya en ese momento ya está, tú mismo te enterraste y tú mismo te desenterraste, ¿no? Y ya estuviste en el velorio y etcétera, ¿no? Y posteriormente los síntomas son los que empiezan a reflejarse, ¿no? Estrés, callado, neurótico, de malas, aislado, etcétera, ¿no? Entonces, son cuadros que van apareciendo en los trastornos del estado de ánimo, ¿no? La depresión es una de las enfermedades mentales más comunes en la que los diferentes factores y síntomas son perjudiciales para nuestra salud, presentando un riesgo para la persona. Sin su ayuda de profesionales es difícil superar alguno de los tipos de depresión o trastorno relacionado con el estado de ánimo. La tristeza es una emoción normal, pero las personas que tienen hipersensibilidad, saliendo un poco del cuadro del trastorno mental, si son hipersensibles se van a ir al extremo y se van a deprimir. Muchas personas están capacitadas a veces hasta que el jefe inmediato o el dueño, el patrón, les den las gracias y renuncien, ¿no? Pero posteriormente esa depresión normal se le puede volver una situación crónica
porque ya empieza a pensar en muchas otras cuestiones económicas, gastos, deudas, etcétera, pero si es tratada a tiempo, pues va a tener una mejoría gradual, pero si no, esa tristeza se le convierte en una depresión crónica y pues ya es una cuestión de enfermedad mental que va a necesitar apoyo y tratamiento psiquiátrico. A la par, cuando la den de altas, pues tienen que sugerirle que esté en intervención con un psicólogo o un especialista en patologías, porque de cierta manera hay circunstancias y hay experiencias que se salen de control o que simplemente no tenemos la experiencia y cuando nos enfrentamos o estamos en esas cuestiones, pues sobrepasan el ritmo, ¿no? Y en seguridad patrimonial, pues lo vemos muy constante cuando tenemos personal a cargo armado o cuando hemos estado nosotros armados, estar en estrés constante, porque no es lo mismo estar en un corporativo en el cual estés controlando controles de accesos de civil y desarmado y tú estés ubicando a todo el personal que entra y sale, porque son una cuestión disciplinada, traen gafete, traen logotipos, etcétera, y pues es algo muy práctico, ¿no? Y no es lo mismo estar en la central de abastos de la Ciudad de México con una escopeta y una 45 y ahí existen accesos libres en los cuales todos entran como si fuera su casa y la realidad es que todo mundo como maneja dinero en efectivo pues andan armados, ¿no? Y pues estás bajo un estrés constante y no sabes en qué momento pues te va a tocar o en qué momento pues ya no vas a regresar a casa, ¿no? Entonces, si analizamos otra vez ese punto en el cuadro de la depresión y el estrés postraumático, pues son puntos claves en los cuales vamos a analizar el trastorno del estado de ánimo. Trastornos del desarrollo. Los trastornos del desarrollo es otro tipo de trastorno en el cual son aquellos que tienen una base neurológica apareciendo sus problemas en la infancia, afectando al desarrollo, adquisición y retención de ciertas habilidades, entre otras. También puede ser debido a factores genéticos y ambientales. No es lo mismo que un niño viva en un ambiente en el cual lleve violencia intrafamiliar, en la cual un ambiente que sea criminógeno, en la cual una familia criminógena donde el delito lo hacen parte de la vida normal y parte de la vida cotidiana y lo profesionalice, a que vive en un ambiente sano, en armonía, con amor y en una familia funcional. Y en esta cuestión, pues nos dice que estos problemas empiezan a aparecer en la infancia, pero van teniendo un desarrollo neurológico y con otras bases en los cuales, pues necesita el tratamiento fármaco y psiquiátrico, ¿no? Estos factores pueden ser genéticos, tal vez también puede ser de herencia y uno de los detonantes también puede ser el ambiente en el que se envuelve, volviendo al punto de la familia, en el ambiente de la familia y en qué seno familiar se esté desarrollando esta persona. Pueden darse síntomas como alteraciones del lenguaje, la memoria, la percepción o la interacción social, trastornos del espectro autista e incluso depresión, entre otras. Según estudios clínicos, los trastornos del desarrollo más comunes en nuestra salud son trastornos de déficit de atención e hiperactividad, TDAH, trastornos del espectro autista, dificultades del lenguaje y el aprendizaje como la dislexia, discapacidad intelectual. Pues todos estos problemas, todas estas problemáticas, pues en cierto momento son procesos mentales en los cuales la memoria, la percepción, la interacción social son cuestiones técnicas, habilidades, procesos mentales en los cuales nos va a ayudar a desenvolvernos, a desarrollarnos, a ser más efectivos, a ser más eficientes y sobre todo ir trascendiendo y sentirnos plenos en cierto momento. Pero como en este trastorno, la aparición de estos problemas se ve muy constante en el aprendizaje, en la captación del conocimiento, en la cuestión de que nos relacionamos ineficazmente con las personas y con apariciones de depresión, pues bueno, estas personas son personas ineficientes,
muy aisladas, introvertidas y constantes depresiones por la manera en cómo se sienten. Dichosos aquellos que logran expresarlo o aprenden de la palabra que se le llama catarsis, que expulsan sus emociones y expulsan sus experiencias o sus vidas, porque se están liberando en cierta manera a través de la palabra. Los que han ido a terapia psicológica pues han aprendido un poco y saben que pueden canalizarla de diferentes maneras, las emociones, los estados de ánimo, etcétera, pero las personas que no, es una cuestión que sufren más que el porcentaje del común de las personas. Muchas veces hay mucha incomprensión y mucha falta de entendimiento dentro de las familias, en los senos familiares, porque hay aparición tal vez de estos síntomas, pero no le ponen atención al menor de edad o al integrante de la familia. Es por ende que a través del desarrollo, pues no se va a desarrollar de una forma adecuada y no va a alcanzar los índices de productividad, tal vez a los 18 años, que legalmente es la mayoría de edad. En Estados Unidos a los 20 años, pero en México es a los 18 años, pues va a tener una vida muy ineficiente y con problemas muy constantes de situaciones endógenas y exógenas, ¿no? Y de estos menciona el trastorno del espectro autista, pues va involucrado en del trastornos del desarrollo, y nos dice que el trastornos del espectro autista, los trastornos del espectro autista son un grupo de trastornos neurológicos y del desarrollo que afectan la forma en que las personas interactúan con los demás, se comunican, aprenden y se comportan. Es ahí donde les digo que muchas veces hay falta de comprensión, de falta de conocimiento, de empatía, de habilidad afectiva en la cual se asimile, se acepte y se trabaje y se apoye este tipo de personas o este tipo de trastornos del espectro autista. Y este trastorno está siendo muy común hoy en las sociedades mexicanas, en los pueblos de México se está viendo mucho esta cuestión, y sobre todo muchas ocasiones mejor el padre de familia aleja al menor de edad de la escuela porque pues piensa que no fue capacitado o no, está sobresaliendo en la escuela, pero le está provocando esta cuestión de este trastorno autista, falta de aprendizaje, y su comportamiento no está siendo como el de los demás chicos, o se está desarrollando de una manera más productiva, ¿no? Se lo trasladamos en el área de seguridad patrimonial. Muchas ocasiones hay compañeros que por más que tú le enseñes, les expliques, los capacites en consignas, protocolos, en algún procedimiento, muchas ocasiones no lo captan a la primera, no lo captan a la segunda, no lo captan a la tercera, y muchas veces si el capacitador o el jefe inmediato no tiene la comprensión, la habilidad, la capacidad, la situación de la tolerancia, pues lo va a sancionar, lo va a correr o lo va a reprender, ¿no? Cuando muchas ocasiones, pues, si ya filtró el reclutamiento y ya llegó a tus manos en la cuestión de estar subordinado, pues al final del día creo que tenemos de dos: o tenerles mucha tolerancia y ver las áreas de oportunidad donde lo podemos colocar. Si tenemos seguridad externa a cargo, pues colocarla en una posición en la que se desarrolle referente a sus habilidades. Y si de plano nosotros como jefes inmediatos o en el área de reclutamiento vemos que no es factible, mejor ni le intentes ni le mueves, y mejor dale las gracias y que busque una oportunidad, porque si tú lo pasas, corre el riesgo de que esté en juego hasta tu propio trabajo, ¿no? Sin llegar a un grado de violación de derechos humanos, de discriminación, porque al final del día nosotros sabemos que el cliente es muy exigente, y en seguridad privada, seguridad patrimonial interna, externa, pues nos debemos al cliente, ¿no? Y el cliente a veces es extremadamente muy estricto, en el cual, pues, al final del día él tiene la razón, aunque no la tenga, él tiene la razón al final del día. Y yo lo viví en una ocasión hace como unos 15 años, todavía era yo elemento,
y pues en el lugar donde estábamos, en una tienda departamental muy grande, llevaron a un compañero porque faltó otro, pero en esta cuestión, esta persona tenía más de 60 años de edad cronológica y pues el gerente al final del día lo vio y lo rechazó y lo despidió del punto y le dijo al supervisor que no le trajera gente de cierta edad a cierta edad por sus indicaciones. Y al final del día pues el supervisor lo aceptó porque si te vas al contrato que ellos realizan o las consignas, pues si ahí viene esa cuestión de cierta edad a cierta edad, pues no puedes contradecir al gerente, al administrador, así esté muy equivocado, así sea un ignorante de primera, tú no puedes decir nada porque al final nos debemos en cierta manera a nuestras consignas, protocolos y a nuestra empresa, más que nada es ponerlos la camiseta de nuestra empresa y velar por los intereses en cierta manera de nuestra empresa sin llegar a una cuestión de violación a derechos humanos, de discriminación. Entonces, este trastorno es muy silencioso, muy sigiloso, muchas veces no se percata, pero existe y hoy en día está infectado o está infectada mucha parte de la pubertad o de la infancia sumergidos en este espectro autista. Datos y cifras. El autismo, denominado también trastorno del espectro autista, constituye un grupo de afecciones diversas relacionadas con el desarrollo del cerebro. Las características pueden detectarse en la primaria infancia, pero a menudo el autismo no se diagnostica hasta mucho tarde. Aproximadamente 1 de cada 100 niños tiene autismo. Las capacidades y las necesidades de las personas con autismo varían y pueden evolucionar con el tiempo. Aunque algunas personas con autismo pueden vivir de manera independiente, hay otras con discapacidades graves que necesitan constante atención y apoyo durante su vida. Las intervenciones psicosociales basadas en evidencias pueden mejorar las aptitudes sociales y para la comunicación y tener un impacto positivo en el bienestar y la calidad de vida tanto de las personas con autismo como las de los cuidadores. La atención a las personas con autismo debe de ir acompañada de medidas en el ámbito comunitario y social para lograr mayor accesibilidad, inclusividad y apoyo. Pues todos estos trastornos como el autismo, pues deben de ir con apoyo social, apoyo familiar, apoyo terapéutico, porque no se les puede dejar a la deriva a este tipo de personajes. Otro de los trastornos es el trastorno de la conducta alimentaria. Los trastornos de la conducta alimentaria han sido tratados de forma coloquial como enfermedades mentales que solo aparecen en personas jóvenes, más que en la edad adulta, principalmente en mujeres, afectando igualmente a la salud física y mental. Sin embargo, los factores de las enfermedades mentales relacionadas con la conducta alimentaria afectan cada vez más a personas de edades más variadas y además también tienen prevalencia en la salud mental de los hombres. Este trastorno de la conducta alimentaria es muy visual, es muy eh, eh, ruidoso en el sexo femenino. Eh, la mujercita que se siente y se ve gorda, pero en realidad pues está delgada o viceversa, que se ve en una situación pues muy atlética, pero ella se ve muy flaca y quiere aumentar más masa muscular, puede convertirse en una situación crónica, obsesiva, compulsiva, en la cual pues va a empezar a presentar este cuadro de trastornos de la conducta alimentaria. Y muchas veces creen que por hacer dieta es dejar de comer, cuando la verdadera dieta es aprender a comer lo que tu cuerpo necesita en cantidades proporcionadas, sumándole deporte, sumándole alguna actividad física y sumándole algunos hábitos positivos, lectura y algunas otras situaciones o actividades o hábitos positivos que te pueden ayudar a ir mejorando cada vez más.
Entre los distintos tipos de trastornos de la conducta alimentaria que hay, incluidos como enfermedades mentales más frecuentes, son anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, trastorno por atracón, trastorno de la conducta alimentaria no especificado. Algunas veces estos individuos con este trastorno muchas veces comen y comen y comen y no se sienten satisfechos, o muchas veces comen y vomitan, ¿no? Y pues es una condición que se va haciendo muy crónica a la larga, y pues a veces han perdido la propia vida por esta situación de trastornos alimentarios, por no estar comiendo saludablemente o estarse provocando ellos mismos situaciones como el vómito, como ayunos, como castigarse físicamente para mitigar esas cuestiones endógenas que los hacen sentir de esa manera insatisfecha, frustradas y sobre todo en una depresión muy constante. Si vemos cómo estas debilidades humanas van apareciendo casi en todos los trastornos, o es como una línea o como una carambola que va haciendo un juego en cada uno de estos trastornos mentales. Otro de los trastornos que se estudia o que se ve, psicóticos. Trastornos psicóticos. Los trastornos psicóticos son enfermedades mentales cuyos síntomas principales son, entre otras afecciones médicas, delirios y alucinaciones. Se suele observar que los pacientes que sufren este tipo de trastorno mental pierden el contacto con la realidad. Por ello es necesario ofrecerles ayuda antes y durante los síntomas y tratamiento, ya que padecen algún alto riesgo para su salud. Pues uno de los principales síntomas de estos trastornos psicóticos es que pierden el contacto con la realidad. Y pues vamos viendo algunas cuestiones genéticas que pueden derivar estos trastornos psicóticos, pero también hay una parte de la población que se está provocando estos trastornos psicóticos, como son alcohólicos o drogadictos. Hoy en día lo vemos muy énfasis en la cuestión social, en la cuestión de noticias mediáticas, que vemos la cuestión del fentanilo. Estas personas que aparentemente son zombies y están fugados de la realidad, pues son cuadros o son partes de trastornos psicóticos, porque están fugados de la realidad. Son zombies completamente, son personas que están muertas en vida, muertos espiritualmente, muertos emocionalmente, físicamente. Y pues muchas veces nada más son dependientes a la sustancia y es más, ya ni tienen fuerza ni para vivir. Este tipo de enfermedad mental provoca que el paciente no pueda llevar una vida normal ni estar integrado en la sociedad, ya que los delirios y las alucinaciones le imposibilitan para convivir e integrarse de forma funcional en sus grupos sociales. Piensan familiares o de trabajo. Un ejemplo de ayuda está en tratar los diferentes factores de la patología para hacer que la persona vuelva a tener una vida social normal. Aquí vemos cómo estos trastornos psicóticos hace que la persona no lleve una vida normal, va a llevar una vida con muchos problemas, porque estos cuadros de delirios y alucinaciones van a estar presentes muy constantes. En estos grupos de autoayuda manejan unos términos y también la medicina que se les llama delirios auditivos, delirios visuales, en los cuales ven personas, animales o escuchan voces que no existen. Eso los hace con un índice de riesgo social muy alto, porque muchas veces cuando nosotros en Criminología en Acción trabajamos en contacto, coadyuvando, cooperando con estos grupos y a veces hacemos entrevistas criminológicas y vemos la historia del ex actor del delito o del preliberado o de que alguna persona estuvo en situación de reclusión en un centro penitenciario y nos cuenta su vida, muchas veces nos regalan esa cuestión que en esos delirios, en esas alucinaciones, interpretaron en su realidad de ellos que algún miembro de la familia era algún animal o era algún enemigo, en los cuales llegaron al grado hasta quitarle la vida o
destazarlos y cuando reaccionan, pues están en un centro penitenciario y se les baja del avión, como se le dice en el barrio, se baja del avión y se dan cuenta que pues están en reclusión, y cuando les comentan o se les dice que pues asesinaron a un integrante de la familia, pues es un caos y un choque extremadamente muy traumático, ¿no? Y es provocado por esos delirios, esas alucinaciones en los cuales puede ser un preparante, la droga o el alcohol, un desencadenante, ¿no? Entonces, vamos viendo estos trastornos psicóticos, que el punto clave, pues es eso, ¿no? Que tienen delirios y alucinaciones que los imposibilitan a llevar una vida normal. Es obvio que en reclutamiento, pues estas personas no se atreven tanto a entrar a un trabajo en los cuales, pues muchas ocasiones es muy atractivo por las prestaciones, pero al final del día, si un examen psicológico o una entrevista profunda laboral no la pasan, pues menos pasan un test o unos test de personalidad o una entrevista más profunda, ¿no? Porque pues es obvio que estos cuadros van a resaltar enormemente, porque a veces van a estar fugados de la realidad o contestando muchas situaciones incoherentes de lo que se les está preguntando. Los trastornos mentales más frecuentes o trastornos psicóticos más comunes son trastorno delirante, esquizofrenia, trastorno límite de personalidad, trastorno antisocial. Y pues en cierta manera estos trastornos, esquizofrenia y trastorno antisocial y delirante, pues son así como que muy encaminados al mundo de la criminología. La criminología en su antigüedad, en la Edad Media, cuando existían las cruzadas, la iglesia romana, en esa cuestión que mandó a matar las brujas, a los brujos y a exterminar todos con sus templarios y otras figuras religiosas, a final del día creían que estaban poseídos por un demonio y que las personas delinquían por un demonio. Nosotros en criminología también estudiamos esa cuestión de la demonología. Posteriormente, cuando nace la psiquiatría o fue desarrollándose investigaciones más profundas, se va consolidando la ciencia, la filosofía se independiza, surge la psiquiatría y da respuesta a estas cuestiones, ¿no? Esas personas están fugadas de la realidad, viven en su fantasía, en su sueño, tienen delirios y pues tal vez cometieron algún delito en esa situación o en la situación de estar en su trastorno psicótico, ¿no? Pero también hoy en día en el nuevo sistema acusatorio adversarial, pues está la figura de inimputable, si no mal recuerdo, en la cual sí se le detecta un trastorno de personalidad en el cual pues lo incapacita para hacer actos en los cuales está implicada la voluntad y lo hace por una cuestión en la cual no lo hizo con dolo, ni de buena voluntad, ni con fe, ni con ganas de hacerlo, o la intención de hacerlo por este trastorno, pues es una cuestión que tal vez es un atenuante para él, ¿no? Y también se le recluye o se le pone en un lugar donde esté con personas con trastornos de personalidad o en un cierto lugar o en un área se le denomine tal vez como un centro psiquiátrico, o ya sea independiente del sistema penitenciario o dentro del sistema penitenciario, hay áreas especiales para este tipo de personajes. Esquizofrenia, por hablar de estos: trastorno delirante, esquizofrenia, trastorno límite de personalidad y trastorno antisocial, vamos a hablar de lo que es la esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad mental grave que afecta la forma en que una persona piensa, siente y se comporta. Las personas con esquizofrenia pueden parecer como si hubieran perdido el contacto con la realidad, lo que puede ser angustioso para ellas, sus familiares y amigos. Muchas ocasiones, a veces cuando se habla de asesinos seriales, que es una cuestión más de figura internacional, que es aquella persona que comete más de 2 o 3 crímenes con un modus operandi muy similar o sobre la misma línea de el modus operandi, pues es un asesino serial. Tiene ciertas características y va dejando alguna huella que lo caracteriza o alguna firma sobre
la misma línea de investigación. En México es algo parecido, pero no está así como que tal tipificado como asesino serial. Y pues muchas veces les venden diplomados o cursos sobre esa cuestión de asesinos seriales. Es muy atractivo por el morbo, por la morbosidad en la cual creen que eso es criminología o es parte de la criminología. Tal vez sobre la línea de estudio lo vamos estudiando y sí, ¿no? No digo que no, pero al final del día la esquizofrenia es una enfermedad mental en la cual a esta persona lo ha impedido perder contacto con la realidad. Y no dudo que en cierto momento que esté en ataques de la esquizofrenia, pues cometa tal vez algún delito o agreda a una persona, la agreda y se le pase la mano y llega a cometer algún homicidio o algún delito en lo cual pues tenga que enfrentarse a la autoridad, ¿no? Pero no todas las personas delinquen porque son esquizofrénicos y en grupos de autoayuda y de superación personal como grupos de doble A, de neuróticos, de alcohólicos anónimos, algunas personas la esquizofrenia se les detona por el preparante del alcohol o la droga en esa cuestión que se ve tan afectado el cerebro, su organismo, todo su cuerpo por tanta droga, por tantas cosas que se meten, pues en cierto momento empiezan a tener cuadros de afectaciones en las cuales su forma de pensar y sentir va a variar muchísimo y va a estar en constantes cambios abajo y hacia arriba, en las cuales pues va a ser una bomba de tiempo emocional y no sabemos en qué momento puede pasar del paso al acto por la cuestión violenta o la cuestión de agresividad que tenga, sumándole algunos preparantes o que vuelva a consumir droga para que se vuelva una cuestión desencadenante en la cuestión de cometer conductas antisociales. Y pues sabemos que en cierta manera, si llegara a nuestro centro de reclutamiento, estas personas, pues las vamos a detectar muy fácilmente en nuestra entrevista de trabajo. En cierto momento hay personas muy normales que cuando uno las estudia o estás trabajando con ellas o simplemente convives con ellas, no detectas algunos cuadros o indicios de esquizofrenia. Son personas a veces, entre comillas, normales, pero en ciertos momentos empiezan a aparecer estos cuadros o ataques de esquizofrenia en los cuales pues les va a impedir relacionarse de una forma efectiva, duradera, constante y en armonía permanente con familiares, con amigos y pues no van a tener un trabajo estable en la cuestión del sector privado o público en los cuales tengas que llevar papeles y estar sometido a un horario, estar sometido a un sueldo, estar sometido a ciertas reglas o ciertos comportamientos dentro de un área laboral. Si tienen sus trabajos o sus comercios, pues es muy independiente, ¿no? Es muy distinto. La esquizofrenia es un trastorno mental grave por el cual las personas interpretan la realidad de manera normal. Esta patología puede provocar una combinación de alucinaciones, delirios y trastornos graves en el pensamiento y en la conducta. La esquizofrenia es muy peligrosa porque se va manejando la aparición en el pensamiento, en las emociones y lo que forma una conducta, pues sabemos que es el pensamiento forma emociones y emociones pensamiento y eso va a formar un tipo de conducta, ya sea positiva, negativa, ya sea antisocial o prosocial. Entonces, es muy peligroso. ¿Por qué? Porque está en situaciones de graves trastornos mentales en los cuales pues va involucrada su forma de estar pensando, ¿no? Y sentir. Entonces, si está generando mucha cuestión negativa, pues es obvio que la va a empezar a transmitir de una forma extremadamente negativa. Las personas que la padecen pueden parecer como si hubieran perdido el contacto con la realidad y puede ser incapacitante. El primer brote psicótico suele presentarse entre los 15 a 30 años en ambos sexos. Pues es obvio que referente al hablar del fentanilo, pues es una cuestión que los va preparando para ser uno más en la cifra de
personas con trastornos de la esquizofrenia, ¿no? O están perdiendo contacto con la realidad y son unas personas que se van manejando en una postura como zombies, como los que vemos en las series televisivas. Regiones y tejidos del cerebro que presentan alteraciones. Sustancia negra es una zona del cerebro que contiene las neuronas que producen el neurotransmisor llamado dopamina. Pues aquí en esta cuestión es una cuestión en la cual está afectada en la dopamina. La amígdala regula las emociones básicas. Tálamo integra la información que nos llega a través de los sentidos, con la excepción del olfato. Hipocampo, involucrado en la memoria y aprendizaje. Dopamina en la sinapsis neuronal. Neuronas, el aumento de la dopamina dispara las alucinaciones, escuchar voces o ver cosas que no existen, o los delirios, sentirse perseguido o espiado en los pacientes con esquizofrenia. Pues aquí es donde estas regiones se ven afectadas por la esquizofrenia, sustancia negra, amígdala, neuronas, dopamina, hipocampo y el tálamo. Pues todas estas sustancias sí que segregan el bienestar, la felicidad, el placer, el ánimo en el cerebro, pues se están viendo afectadas por la esquizofrenia. Por eso es una bomba de tiempo. Síntomas positivos, alucinaciones, delirios. Síntomas negativos, alteraciones del estado de ánimo, desmotivación, la inexpresividad. Síntomas cognitivos, problemas de atención y concentración, problemas. Estos síntomas muchas veces se confunden con los de la depresión u otras enfermedades. Hay que tener bien catalogado estos síntomas, este cuadro de apariciones, porque como bien nos dice el recuadro, pues pueden estar confundiéndose con cuadros de depresión o algún síntoma leve de depresión o crónicas, pero en realidad esta persona está siendo arrastrada y está sufriendo por tener este trastorno y muchas veces esta persona no lo sabe. Pues llegamos al final de esta exposición. La próxima clase vamos a hablar de algunos tipos de psicoanálisis, vamos a hablar de algunas alternativas de solución de terapias como terapia familiar, terapia grupal, terapia individual, cognitivo-conductual, etcétera, ¿no? Estas terapias nos van a servir mucho a nivel personal y a nivel interpersonal en el área laboral en la cual nos encontremos y sobre todo es un conocimiento que pues en general se lleva en todos los ámbitos y en todos los lugares en los cuales nosotros vamos a estar involucrados. Voy a pasar a detener la presentación y si alguien quiere participar, le damos la palabra algunos minutos y si no, como es protocolo, nos vamos despidiendo y no se les olvide